Soy Virginia, mamá de Elena y de Emilia, y decimos no al veto en la ley de emergencia en discapacidad. Tenemos que encima ir a festejar que no se apruebe un veto. Y en el mismo día empezar a escuchar que a nuestros hijos que le están sacando todos sus derechos, que te dicen que no hay plata, que los tratan como un gasto, como si fuesen un costo, que empezás a escuchar toda esta situación, todo este engranaje de corrupción con fondos de personas con discapacidad. ¿Qué te puedo decir? Es de una impotencia y de una bronca total. Ahora, bienvenidas, bienvenidas. Aquí estamos arrancando otro Contame en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, siempre tratando de profundizar en algunos temas que nos parece a ustedes les interesa, les puede inquietar. Y en este caso un tema del que se está hablando desde hace ya un tiempo, desde el año pasado, pero mucho más en los últimos días, en las últimas semanas. Por un lado, por el tratamiento en el Congreso Nacional del veto del presidente de la Nación, Javier Milei, a la ley de emergencia en discapacidad, pero por otro lado también, hoy sabemos que estamos hablando de sobornos, de coimas, bueno, todo esto tiene que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad, pero también está relacionado con el ajuste libertario y también está relacionado con este ajuste deshumanizado, que impacta claramente entre los más que menos tienen. Hemos hablado de la situación de los jubilados, bueno, también en este caso vamos a hablar de las familias que conviven con la discapacidad. Y para hablar de este tema, para tratar de indagar, bueno, cómo es la vida y cómo es este contexto también tan complejo que estamos atravesando, vamos a recibir a Virginia Panza. Ella es mamá de 2 chiquitas discapacitadas, mellizas. ¿Cómo estás, Virginia? Bien. ¿Bien? Pero muy preocupada por todo muy lo que estamos viviendo. ¿No? Sí, es como vos decís, que toda esta situación, si de por sí la discapacidad es un tema que nos arrolla, nos hace sentir vulnerables en un montón de aspectos vinculados en la vida, en lo cotidiano y demás. Creo que hacer la cuestión aún más difícil con estas políticas empeora todo y agota y se hace cada vez más difícil. Es increíble lo que estamos viviendo hoy por hoy. Virginia, tus hijas son adolescentes. Sí, ellas cumplieron 15 años. Y tienen una discapacidad severa. Sí, ellas desde nacimiento se declaró al nacer unas lesiones cerebrales en ambas. Ellas fue un embarazo gemelar y en las dos se declaró una parálisis cerebral que generó en las dos un cuadro muy complejo desde lo motriz, una hasta un cuadro bastante más severo que la otra, que no tiene capacidad de habla, que no sostiene ninguna parte de su cuerpo, que digamos, la dependencia es absoluta. Y la otra que se llama Elena, y Emilia tiene un cuadro también complejo, pero tiene capacidad de comunicación verbal y se puede trasladar a través de la ayuda de un caminador, y si no también usa silla de ruedas, pero de autopropulsión. Puede manejarse un poco más independiente. Virginia, ¿cómo es la vida con Elena y con Emilia? Difícil. La realidad es que un diagnóstico de discapacidad en cualquier familia hace que todo se te dé vuelta de un día para el otro. La verdad es que todo lo que uno planeaba o soñaba o tenía proyectado para su vida, un diagnóstico de discapacidad es un antes y un después en todo lo que vos tengas proyectado en el día a día, en lo cotidiano, en lo habitual, en lo que uno considera que va a poder, y la verdad es que te lleva puesto todo. La discapacidad, se te arma una vida nueva, con una agenda sobrecargada de turnos médicos, de estudios, de terapias de rehabilitación, de reuniones en colegios porque van a un colegio común, porque van a un colegio especial, claro, porque tienen que abordar un montón de, son muchos matices en terapias específicas para cada una de ellas. Exactamente, ellas tienen que abordar terapias vinculadas a su problema motriz, terapias vinculadas a la fonoaudiología, terapia ocupacional, que tiene que ver con cómo pueden ayudarlas a darle la mayor independencia posible dentro de su cuadro. A todo eso sumale que hasta que uno entiende qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, te tiran un diagnóstico en el que vos no tenías ni la menor idea qué es lo que iba a venir. Y además cada caso es particular, tampoco los médicos tienen mucha
precisión sobre cuál va a ser el desarrollo de cada una de ellas. Tal cual. Vos vas aprendiendo. Primero tenés que aceptar eso. Todo esto de que la discapacidad vino a arrasar con todo lo que tenías planeado y aprender a convivir y a aceptar que vas a tener hijas que van a poder distinto. No es mejor, no es peor, es difícil, pero van a poder distinto. Y es todo un aprendizaje en el medio de una situación de mucho dolor, en el que uno tiene un agotamiento físico y mental, porque estás en un proceso muy doloroso de aceptar un montón de cambios en el medio de toda esa situación. Ahora, Virginia, ¿es un proceso que termina o estás permanentemente...? Es permanente. Yo creo que nunca... Después de un diagnóstico, en mi caso me tocó de parálisis cerebral en las dos, pero puede ser cualquier otro que le toque a otra mamá, otro papá. La calma no la tenés nunca más, y esa sensación de que hiciste todo lo posible, creo que nunca decís, bueno, estoy satisfecha con lo que hice, ahora sí, porque siempre estás queriendo ver con qué podés ayudarla. En el caso de Elena, que tiene el cuadro motriz más complejo y que no tiene capacidad de comunicarse a través del habla, estás todo el tiempo buscando si algún dispositivo puede comunicarse a través de la mirada, claro, si a través signo, algo claro, ahora se le imprimimos un sostén para ver si puede activar la computadora desde el mentón. Buscas maneras todo el tiempo de ver cómo hacer para que pueda comunicarse, para que su calidad de vida sea lo mejor posible. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. La gente a veces confunde porque hacen muchas cosas las nenas, hacen rehabilitación también en hidroterapia, bueno, el kinesiólogo va casi todos los días a casa, la fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicopedagoga, bueno, un montón de cosas, y la gente cree a veces que ¿por qué tanto? Que uno está buscando un milagro, que decís, ay, pero si ya está el diagnóstico dado, y no pasa sino que sin todo lo que harían, su situación sería muchísimo peor, su calidad de vida sería estaría muchísimo más agravada. Claro. Uno con esto acompaña y ayuda a que su condición no vaya empeorando y que puedan, dentro de su potencial, lo máximo. Ahora, Virginia, imagino también el vínculo que se genera con los terapeutas, con los profes, hasta con el mismo traslado, el chofer del traslado. Digo, no son trabajadores, no quiero devaluar el trabajo de otros, pero estamos hablando de gente, de profesionales especiales hasta en su trato, humanidad, ¿no? Más allá de su preparación, lo principal siempre es eso, es el buen trato y es esa humanidad, esa... una vocación, realmente. Sí. ¿Qué pasa con los otros, las otras? Digo, te veo a vos posicionada con tus hijas, la familia, los amigos, la gente. ¿Qué te pasa con el otro? Bueno, también, como te digo, que viene a arrasar con todo, también cambia toda la manera en la que uno elige la vida, se vincula con el entorno, aprendés a tratar de entender a veces que la gente desde el desconocimiento, desde la ignorancia, comete errores que es un proceso también para nosotros aprender que es desde la ignorancia y a veces no hay mala intención, como a veces sí, porque te encontrás con un montón de cosas. Yo intenté siempre, desde que me dieron el diagnóstico, yo tenía aparte de las mellis una nena de 2. Claro. Entonces, bueno, la idea era sostener esa maternidad de actividades. Muy chiquita también. Sí. La casa era una casa alegre, con una maternidad en la que se buscaba siempre actividades bien de infancia, de la plaza, de hacer, de jugar, de dibujar. Dice, bueno, sostengamos esto. Siempre aprendieron las tres lo mismo. Va a ser distinto, pero no es que no lo vamos a poder hacer. Lo vamos a hacer diferente. Las mellis pueden distinto, pero pueden. Y todo lo que estuvo a mi alcance y todo lo que pudieron hacer vinculado a cualquier infancia, lo tuvieron. Pero en eso implica que cuando salís tanto al mundo, porque traté de que tengan la misma infancia que cualquier otro nene, y plaza y playa o lo que sea, colonias, y te encontrás con entornos que... Yo digo eso, que la discapacidad tiene a veces mucho más doloroso las barreras con las que se enfrenta, que tienen que ver con lo social, con la humanidad que falta del otro lado, con la accesibilidad, que hace todo. Tal cual, que a vos te pongan una barrera de que tengas una escalera gigante sin ninguna manera de llegar a un determinado lugar, ya te está cortando la posibilidad del disfrute, de que ellas ingresen, de que compartan, de la igualdad. Todo lo que sea una barrera, ya sea social o arquitectónica, te genera la imposibilidad de ellos a que sean iguales, a que se sientan a la par. Sí, en sus posibilidades. Exactamente. Y bueno, vos me preguntás por el entorno, y para el entorno
forma parte de esta situación nueva en lo social para la familia, para los amigos, tienen que tratar de entender, de aprender, y todo es como sí pasa con el trato de los profesionales, con lo familiar y con los amigos pasa lo mismo. ¿Tenés contacto con otras familias que a su manera, obviamente, conviven con la discapacidad? ¿Qué pasa con el trabajo? Digo, te pasa a vos, le pasará a otras familias. También ahí hay me refiero a tu trabajo, sí, ¿no? Sí, a los papás, a las mamás. Sí. Es necesario también un acompañamiento ahí. Sí, yo lo tengo de hace ya 11 años, porque la verdad que era una situación crítica. La verdad que prácticamente estaban las mellis, las dos, en los primeros años, en el medio de eso, como yo te digo, de aceptar que uno anímicamente no está plantado con la fortaleza necesaria para criar cualquier hijo. Acá se te suma ese proceso de aceptación, que en el medio la agenda está explotada y tenés que encarar esas obligaciones por la salud de tus hijas, no tenés opción. Claro. Entonces, en el medio de esa situación vos te encontrás con, en el medio de una aceptación de algo que no esperabas, que se te vienen todos los sueños así a darse vuelta, se te pone el mundo pata para arriba. Tenés que seguir enfrentando obligaciones diarias de, eso te digo, de estudios para ver cómo está su audición, su vista, sus temas físicos, llevarlas a algunos tratamientos en Buenos Aires, porque algunas especialidades en Buenos Aires son mejores y uno trata de darles todo lo que esté al alcance. Y en el medio tenés que sostener un trabajo, porque lo económico también cambia un montón. Lo económico cambió en el último tiempo, me refiero a la ayuda del Estado, porque arrancábamos el programa haciendo referencia a esta deshumanización que uno observa con los jubilados y claramente con las personas con discapacidad. Mucho. Si bien es un sector que siempre se encontró postergado y que cualquier necesidad para las nenas, desde conseguir una buena silla de ruedas me costó muchísimo pelea y lucha. Todo iba como con mucha remada, pero iba. Sí. Todo costaba al final del una camino lucha adicional, se conseguía. Porque es pelear con el laboratorio, con la ortopedia, con la obra social, la prepaga. Tal cual. Se hace como toda una cadena de ir forzando para lograr el objetivo final, que es que tu hijo o hija tenga lo mejor de acuerdo a su discapacidad. Claro. En el caso de las nenas, se hizo bastante complejo estos últimos años, porque ellas, al tener dependencia absoluta de otra persona que la asista en lo higiénico, en llevarlas al colegio, en asistirlas en el cole. Más crecen, o sea que ya para vos es hasta un esfuerzo físico. Mucho, claro. Mucho. Siempre fue ponerle el cuerpo a la condición de las nenas, porque al ser las dos una discapacidad motriz tan marcada y por dos, es como que el cuerpo... Pero claro. Sí, es agotador. Y en el medio de toda esta situación se empezaron a dar cosas nuevas en que por ahí, dentro de que era una lucha y que era difícil, se lograba que ellas tengan su transporte, que venga a buscarlas y las lleve al colegio. Entonces evitaba subirla, bajarla, sí, llevarla, y funcionaba, traerla. No cambiaba el prestador, o sea... Manteníamos los prestadores, sus profesionales. Ellas tuvieron los primeros años ambulatorio, hasta que llegó un momento en el que también se me hacía imposible ir con las dos todos los días al centro de rehabilitación, así claro. que se logró que algunas rehabilitaciones las tengan en casa. Claro. Pero pasa también que estás todo el tiempo cruzando los dedos de que no deje de ir, porque por lo que le pagan por ahí no cubren ni los costos mínimos de traslado para ir a verlas a casa. Lo que cobra una cuidadora es un valor irrisorio para el trabajo, como vos decías, que es un trabajo de mucho amor, de mucha vocación, claro. Porque la entrega es física y es desde las ganas, porque son y cuadros poniendo complejos, el cuerpo todo directo. El tiempo, poniendo el cuerpo todo el tiempo. Como también en otras cuestiones, porque en lo conductual también, su conducta a veces saber sostener su ánimo, sus situaciones la que no habla, su manera de manifestarse a veces es llorando, entonces claro, no entendés no qué es pasa. Solo, claro, es desgastante desde muchos aspectos, para alguien que va a cuidarla por horas, para permitirme también que pueda salir a trabajar y sostener claro. toda esta situación. La realidad es que hoy, desde todos los puntos,
todos están haciendo prácticamente imposibles, inviables, si uno no termina como agregando valor desde el hogar, y que se puede a veces y a veces no se puede, claro. No se puede. Y hay chicos que se quedan sin el traslado y si no tienen un vehículo para poder llevarlos al colegio, no van al colegio, ahora, no Virginia, van al centro todo esto de se día. agravó con Milei, digo, porque... Muchísimo, porque quedó un nomenclador prácticamente congelado a valores que desde que ingresó al gobierno no se han actualizado. El nomenclador es lo que paga la obra social o tu prepaga al prestador. Exactamente. Lo que hace el nomenclador es regular el valor de cada una de las actividades en relación a determinada discapacidad. Regula, de acuerdo en el caso de mis hijas, bueno, tienen parálisis cerebral, necesitan kinesiólogo, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicopedagoga. Bueno, el valor mínimo, lo mínimo que puede cobrar un profesional que haga determinada terapia es este. Ese valor se lo daba el nomenclador. Al no actualizarlo, no, claro, quedó atrasadísimo. Y que vino con ideas de liberar y de que cada paciente regule con su profesional. Vos imaginate qué presión, imposible qué poder puede tener un kinesiólogo que va a mi casa a tenerlas para ir a pelear con una obra social el valor de su hora de trabajo. Sí, además sabemos que la obra social, la prepaga, es un negocio, ¿no? En todo caso van a tratar de reducir costo al máximo y si hay un Estado que deja libre, exacto, que libere... queda todo como en una situación de abandono total y que el abandono termina siendo directamente al paciente, que es el que se queda sin la terapia que la necesita para su calidad de vida. Claro, para la de la persona discapacitada y para el entorno también. Exacto. Vos tenés que salir a trabajar. Hay que trabajar para poder sostenerlas, para sostener su vida. ¿Sí? ¿Alguna vez viviste una situación así? No, tan como esta situación no hemos vivido. La verdad que, de hecho... Yo formo parte de un colectivo de mamás que lo conformamos en esta lucha, empezamos a estar todas con la misma situación de preocupación absoluta, de decir, bueno, tengo miedo que el colegio donde va especial no pueda seguir estando con las puertas abiertas, porque si no cobra lo que tiene que cobrar, cómo le paga el sueldo a sus docentes, a sus profesionales que asisten a los nenes. Hay nenes que se quedan a almorzar, que comen en los centros de día o en los colegios, que si no ingresan los fondos para sostener todo eso, ¿cuánto tiempo más puede sostener esta situación? ¿Cuánto tiempo más pueden abrir las puertas para los chicos, que es el único lugar que tienen para su día a día, para ir mejorando, para ir compartiendo, para resolver lo pedagógico? Lo social también, porque hay nenes que solo salen al centro de día o solo salen a su colegio especial. Sí, son sus vínculos. Exactamente. Entonces, el riesgo está en que se queden sin su educación, sin su centro de día, sin su rehabilitación, sus traslados. En cuanto a lo médico también, en cuanto a lo que tiene que ver con las ortopedias también, te entregan, en el caso de mi nena, le entregan sillas de ruedas que no te puedo explicar lo que son, que decís, no tienen en cuenta que el riesgo de que ella, con una silla que se va... Pero no te exagero, se va desarmando mientras la vas trasladando y se le caen los tornillos y se le afloja el respaldo. Es un golpe en un cuerpo como el de mi hija implican tal vez después operaciones y recuperaciones que terminan siendo hasta mucho peores. Claro. Más allá de, por supuesto, de considerar lo inhumano de no considerar el riesgo de vida de una criatura con semejante cuadro. Pero ni siquiera miden que para ellos también termina siendo hasta por ahí peor a futuro. Pero nunca me pasó que me entreguen cosas de tan pésima calidad y a los tiempos. O sea, luchás capaz 1 año y medio para que te entreguen la silla de ruedas que estás solicitando y esperaste 1 año y medio, 2 años para que te entreguen algo que realmente decís... es una vergüenza. Debería darle vergüenza entregarte las cosas que te entregan. ¿Y qué te pasa cuando escuchás, ahora Spagnuolo, que está involucrado? Bronca, mucha impotencia. Mirá, casualmente nosotras, que estamos reunidas en este colectivo, fuimos al Congreso el miércoles pasado para esperar qué es lo que iba a pasar, cuál iba a ser la resolución con él respecto al veto. Estuvimos ahí... dentro de esta situación también poniendo tiempo, el cuerpo, todo, volviéndonos porque salen del colegio y no tenés transporte, entonces volviendo de Buenos Aires a buscarlas al colegio pero estuvimos ahí. Ese mismo día en el que uno intenta festejar algo que no debería ni... Claro, parece mentira que lo obvio, porque la verdad es que ya de por sí la ley no debería, que es la ley de emergencia, no debería ni haber existido. Porque con la ley que teníamos una ley de discapacidad, que por eso te digo que con lucha, con una remada, con otro, funcionaba.
Al no funcionar, se genera esta nueva ley. Bueno, tenemos que encima ir a festejar que no se apruebe un veto. Y en el mismo día, empezar a escuchar que a nuestros hijos, que le están sacando todos sus derechos, que te dicen que no hay plata, que los tratan como un gasto, como si fuesen un costo, que empezás a escuchar toda esta situación, todo este engranaje de corrupción con fondos de personas con discapacidad. ¿Qué te puedo decir? Es de una impotencia y de una bronca total. Ahora, hay algo también, tampoco no quiere caerle al gobierno, pero sí, porque la realidad es que todo cambió a raíz de la gestión de la Libertad Avanza. Entonces uno dice, bueno, tratar de no politizarlo, pero sí, porque en definitiva se trata de políticas públicas. Tal cual, tal cual. Para él está tomando como variable de ajuste algo que no puede ser una variable de ajuste. Acá se están tocando derechos de personas que están muy vulnerables y que se están reclamando cuestiones que tienen que ver con su vida, con sostener su vida. No estamos planteando ningún privilegio. Creo que él habla desde un lugar en el que pareciera que uno está pidiendo cuestiones, bueno, el mismo Spagnolo dijo, el Estado no debería hacerse cargo. Si vos tenés un familiar con discapacidad, es tu problema, no tiene por qué el Estado se hace cargo. ¿Por qué vos no pagás peaje y yo pago peaje? Y decís, no, sí, pues a mí me encanta ir y venir a Capital a hacer terapias con mis hijas porque me gusta, claro. Sí. Digamos, no tener una mínima consideración, un poco de humanidad en relación a lo que es tener un familiar con discapacidad, que tenés que escuchar las cosas que estás escuchando y eso, y tomar a estas personas tan vulnerables, que se les hace la vida tan difícil, porque saquemos lo que estamos viviendo desde lo político, desde lo económico. Yo lo veo con mis hijas, no solo es difícil para mí, que tengo que cuidarlas, para ellas, cada cosa que hacen es de un esfuerzo adicional con respecto a vos, a mí, a cualquiera, lógico, que es inimaginable para quien no lo vive. Creo que si uno lo vive de cerca, no tiene idea de lo que es para mi hija dar 6 pasos desde la vereda hasta entrar al aula, desde lo que hacen, en que ponen el cuerpo para operarse. Sí, o mismo todo cambiar el un docente para un chico que tiene una dificultad. Digo, cambiar un docente no es que va a un terapeuta u otro y es lo mismo. No. Se genera una relación, un vínculo de confianza. Exactamente. Ellos están entregando su cuerpo a los profesionales todo el tiempo. Entonces, me parece que tomar a estas personas que le ponen tanta garra en el día a día, a poder avanzar en su vida, a elegir crecer, a elegir no quedarse, y que te la compliquen como te la están complicando, la verdad que se hace muy injusto, muy injusto, y me parece que es de una crueldad que nunca vimos. Por eso yo aclaro que nunca estuvimos, lo que pido me lo dan. Fue siempre un sector postergado en el que había que lucharla en todas las solicitudes que pedíamos en las obras sociales. Siempre es un sector en el que hay que pelearla para lograrlo, pero bueno, se lograba. Hoy no hay manera. Y la verdad es que cada vez es más difícil que los chicos puedan sostener, chicos y grandes, ¿no? Yo hablo chicos porque me toca mi realidad, pero creo que me toca en este momento ser la voz de un montón de personas que les toca de cerca la situación y que tienen la misma bronca que tengo yo y el mismo dolor, porque para nosotros ponemos mucho de nosotros para que ellos tengan una vida digna, y que el Estado no nos acompañe se hace como muy injusto. Virginia, el presente es complejo. Sí. ¿Qué pensás del futuro? ¿En lo personal, de tus hijas? ¿Pensás mucho en el futuro? Sí, se piensa. Creo que cualquier mamá que desde el momento en que te informan el diagnóstico de tu hijo, nunca más, ya te lo decía, por lo cotidiano nunca más volvés a estar en calma. Y por pensar en qué va a ser de la vida de tus hijas en un futuro, se te suma también ese agregado para estar todo el tiempo siempre como con esa preocupación. Si bien siempre estamos en alerta con hijos con alguna discapacidad, se te suma esta preocupación de qué va a ser de ellos en su futuro, qué va a ser si yo no estoy. En el día a día uno vive todo el tiempo preocupado. Emilia, que por ahí puede algunas cuestiones más, te plantea, no sé, que quiere ir a jugar al tenis. Siempre lo mío es: vas a poder de determinada manera, pero vas a poder. Entonces siempre es podés, pero distinto. Claro. Nunca es no. Uh-huh. Pero a veces pasa que ella se queda contenta con eso de que puede, y tal vez después una mirada, un comentario, una falta de ganas del profesor con el que te encontrás o lo demás,
hace que todas esas ganas se derrumbe. desmoronen. Sí, sí. Entonces, hoy tienen una mamá que está atrás, que lucha por sus derechos, que reclama, pero uno piensa, ¿y cuando yo no esté? ¿Qué es lo que va a pasar? Y si te encontrás con esta situación en que en lo social, porque no es solo que el gobierno es un desastre. Eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Creo que haya... el tema más preocupante es que si este gobierno está, es porque hubo un montón de gente que lo eligió, cuando desde antemano él planteó qué cosas iba a hacer y sin embargo un montón de gente eligió a una persona que decía qué es lo que iba a hacer y lo está haciendo. Entonces, si es que eso les va a ir quedando a estas chiquitas cuando yo no esté, o a su futuro, si hay personas cada vez más individualistas, que la mirada de qué le pasa al otro cada vez es más triste o más débil, ¿qué es lo que va a pasar con ellas? Uno elige, y estoy acá sentada charlando con vos, porque lo que busco es que la gente conozca, que entienda que para mis hijas, como para cualquier otra persona con una dificultad, es re difícil encarar el día, es re difícil aprender, es difícil movilizarse, comunicarse, todo es más difícil. Entonces, no saben lo bien que les hace a ella encontrarse con gente del otro lado que le da la bienvenida, que abraza su diferencia, que encontrarte con personas que cada vez son más, que lejos de ver y abrazar lo diverso, lo distinto y empatizar con eso, busca solo pensar en uno mismo y estoy contento porque no hay inflación y si es a costa de no me interesa, por supuesto que como mamá me preocupa muchísimo. Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos y me quedo con esto que vos decías, esto de abrazar al diferente, porque todos en definitiva somos diferentes, ¿no? Tal cual. Algunos con más o menos posibilidades. Sí. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias a vos. Le agradecemos a Virginia y me quedo con esto, abrazar al diferente y abrazar y acompañar al que tiene más dificultades, de eso se trata. Si hablamos de política y hablamos de Estado, y esta es mi opinión personal, el Estado tiene que acompañar, abrazar y fortalecer a aquel que tiene menos posibilidades. No se puede hacer distraído. Para eso pagamos los impuestos. Yo pago mis impuestos para que esos impuestos vayan a ayudar a las nenas de Virginia y a tantos otros pibes, pibas, grandes, chicos que tienen dificultades. Y para eso está el Estado, para igualar posibilidades. Si no, bueno, sálvese quien pueda. No es lo que estamos tratando de transmitir desde aquí. Siempre tratamos de transmitir empatía, solidaridad y acompañamiento. En este caso hablamos de personas con discapacidad que la están pasando muy mal por su vida ya más difícil que la de muchos de nosotros, que la de mayoría de nosotros, pero además porque hay un Estado que se está haciendo el distraído, deliberadamente, solamente para que las cuentas cierren. Nos estamos yendo para volver acá en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Pueden darnos like, nos gusta que nos vean a través de YouTube y dejen sus comentarios. Nos vamos a estar encontrando acá nuevamente en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Los esperamos siempre acá en Contame. Chau.